Derecho Notarial, parte 1. Mi nombre es Arnoldo Ochoa Payeras y quiero compartir con ustedes mis notas sobre lo que es Derecho Notarial. La bibliografía recomendada es el Dr. Neri Roberto Muñoz, Introducción al Estudio del Derecho Notarial, de donde hemos hecho extracciones para el presente trabajo. Derecho Notarial y la Constitución. El derecho notarial se encuentra relacionado con la Constitución de la República de Guatemala. En el artículo 2 establece que es deber del Estado garantizar a los habitantes de la República la vida, la libertad, la justicia, la seguridad, la paz y el desarrollo integral de la persona. El derecho a la seguridad también se puede interpretar como seguridad jurídica, la cual tiende a dar certeza y seguridad jurídica a los habitantes de un Estado. En nuestro país, la jurisdicción voluntaria que ejercita el notariado es tomada como la delegación del Estado de su soberanía sobre el profesional del derecho. Dicha tesis fue presentada por el licenciado José Gilberto Castro Linares en su tesis de grado. Con respecto a la función pública de la Constitución de la República, en el artículo 154 establece en su último párrafo: la función pública no es delegable, excepto en los casos señalados por ley. En el artículo 49 de la Constitución de la República se hace mención al notario como uno de los funcionarios que están facultados para autorizar matrimonios. La vida del notario la encontramos en la lucha de los tiempos, así como existe en el hombre la necesidad de un médico que le atienda en sus enfermedades, también en el género humano lo ha demostrado a través de los siglos que necesita de un personaje que lo aconseje, que le redacte sus instrumentos, que le dé seguridad jurídica, y así el notariado responde a una necesidad del espíritu humano universal. Bernardo Pérez Fernández del Castillo, discurso inaugural de la Cuarta Jornada Norte, Centroamérica y el Caribe de la Unión Internacional de Notariado. Origen de la palabra notario. Se dice que el origen del término notario se deriva del término notari. Los notari eran las personas que utilizaban las notas tironianas. Las notas tironianas eran un tipo de escritura abreviada similar a la taquigrafía que se utilizó en la antigua Roma durante la Edad Media, y los que utilizaban las notas tironianas se les llamaban notari. Los antecesores de los notarios en un inicio fueron solamente redactores de documentos. Recordemos que no toda la población sabía leer y escribir, solo una minoría de dicha población. Por su parte, para la creación de instrumentos jurídicos no es necesario solamente saber escribir, sino ser conocedor de las formalidades generales y particulares de cada instrumento, para que estos entren a la vida jurídica. En el siglo II se adquieren los simples redactores de documentos la fe pública, lo cual no implica que pierdan sus atributos de redactor de documentos, más bien los complementa. Actualmente eso depende de las atribuciones que el Estado, a partir del marco legal, proporciona a sus notarios, aunque eso lo trataremos más adelante. La autenticidad de un documento va a elevar su valor jurídico. Al momento de la destrucción del Imperio Romano de Occidente, el derecho que se utilizaba era bastante rudimentario, respondía a los conceptos elementales del primitivo derecho germánico. Cuando se dio la que fuera conocida más tarde como la recepción del derecho romano a partir del siglo XII, se inicia el estudio de las grandes compilaciones justinianas. La recepción del derecho romano cambia la forma y concepción del notariado. Para los notarios del medioevo, reciben de un solo golpe todo el derecho romano, y tener que cumplir con las disposiciones fue una tarea ardua y complicada. Pero fue la Universidad de Bolonia quien fundó la primera escuela notarial en el año 1228, gracias a Raniero de Perugia, a quien a partir de esa fecha el arte de la notaría adquiere dignidad científica. A partir de la escuela de Bolonia, el notario queda definitivamente perfilado como jurista. En México, antes de la conquista, se afirma que existieron los tlacuilo, quienes eran un tipo de funcionario al estilo del escriba egipcio. Según Bernardo Pérez Fernández del Castillo, les menciona como una especie de escribano. En los pueblos primitivos, el escriba era parte de la organización religiosa, lo cual fue el caso en Egipto. Los escribas hebreos eran de dos clases: los que daban constancia y fe de los actos y decisiones del gobernante, y los que pertenecían a la clase sacerdotal y daban testimonio de los textos religiosos que tenían a su cargo. En Grecia existieron los singrafos, funcionarios que formalizaban contratos por escrito entregándole a las partes para su firma, y los mnemon, archiveros de los libros sagrados. Edad Media. El desmembramiento y disolución del Imperio Romano ocasionó un retroceso en la evolución de la institución notarial. Los señores feudales se atribuyen el dominio directo de todas las tierras y todos sus vasallos les deben obediencia. Como en principio el señor feudal es propietario del todo, el notario feudal tiene como fin preservar los derechos del señor y no de servir a los intereses de las partes contratantes. El ejercicio del notariado fue prohibido por el Papa Inocencio III en el año de 1213, prohibición avalada por los reyes, y se acude a Roma para dar autenticidad y ejecutividad judicial a sus documentos. En el siglo XII se procede gradualmente a sustituir a los jueces por los iudices chartulari o jueces notarios. En España, los invasores godos conservaron, entre otras instituciones jurídicas romanas, la de los tabeliones. El Código de las Leyes, conocido como el Fuero Juzgo, alude a los escribanos de dos clases: los del rey y de los comunales del pueblo.
El notariado español recibió su influencia de la escuela de la Universidad de Bolonia, fundada en 1228. Las leyes de la partida exigían que los escribanos fueran sabedores del escribir bien y entendidos del arte de la escribanía. Al final de la Edad Media se robustece la actuación notarial, considerándose a esta como una función pública. Al lograrse la unificación de la función notarial a inicios del siglo XIX, la función del notario se ve consolidada finalmente. Cuando Cristóbal Colón descubrió América, trajo con él a Rodrigo de Escobedo, quien era parte de la tripulación y a la vez escribano. Los antecedentes legales son las leyes castellanas de esa época, las leyes de las Indias. El libro quinto, título octavo, trata de los escribanos a quienes exigía el título académico de escribano y aprobar un examen realizado por la Real Audiencia. Las leyes de la normativa de los reyes de las Indias en su título octavo contienen los reglamentos con respecto a los escribanos, en la reglamentación con respecto a los escribanos acerca de gobernación, cabildo, número público reales y notarios eclesiásticos. Las leyes de las Indias regulaban que los notarios fueran seculares, legos o seglares. Significado de seglar, persona que no ejerce el ministerio eclesiástico, que no es sacerdote o ministro de culto. Artículo 2 del Código de Notariado establece como requisito ser del estado seglar, quedando la prohibición de ejercer el notariado a los sacerdotes y ministros de culto, aunque sean notarios de profesión, mientras se ejerzcan como ministros religiosos. La legislación guatemalteca autoriza a los ministros de culto y sacerdotes para poder realizar matrimonios civiles, pero para poder autorizar estos matrimonios, el ministro de culto o sacerdote debe solicitar autorización al Ministerio de Gobernación, quien al autorizarlo le entregará los libros para realizar los registros correspondientes. Evolución histórica del notariado en Guatemala. El 27 de junio de 1524 se realizó el primer cabildo, actuando el primer escribano Alonso Reguera, nombrado por Pedro de Alvarado. También hubo otros escribanos llamados públicos en la ciudad, Juan Páez y Rodrigo Díaz. En 1529, a 3 años de la fundación de la ciudad de Guatemala, ya existían 3 escribanos públicos, número que se mantendría hasta el final de la colonia. El 16 de agosto de 1542 se expide Real Cédula nombrando a Juan de León como escribano de Cabildo de Santiago de Guatemala, y luego por su ausencia fue nombrado Juan Méndez de Sorio el 26 de agosto de 1544. Con el nombramiento de Juan de León, el notariado guatemalteco se consolida como el más antiguo de Centroamérica. Mientras no existió audiencia en Guatemala, los exámenes de los escribanos se realizaban en México. Notariado después de la Reforma Liberal. Se reguló que los notarios no eran dueños de los protocolos, sino depositarios de los mismos. Sobre la remisión de protocolos, el archivo general, la proposición del mismo y se permitió la protocolación, entre otros. El decreto 25 del 25 de agosto de 1916 ordenó a los notarios empastar los tomos de sus protocolos. El decreto del 8 de junio de 1919 reguló lo relativo a la auténtica de firmas. El decreto legislativo del 29 de septiembre de 1929 suprimió la fianza. Durante el gobierno de Jorge Ubico se emitió una nueva ley de notariado. En 1940 se reglamentaron los exámenes de práctica notarial hasta llegar al Código Notariado que actualmente se encuentra vigente, decreto 314 de 1946. Con la Revolución de 1944, la participación universitaria y en la Constitución de la República se consagra como el derecho constitucional, la autonomía de la universidad y se establece la colegiación oficial obligatoria para el ejercicio de todas las profesiones universitarias. El Colegio de Abogados se integra también a todos los notarios del país y queda constituido el 10 de noviembre de 1947. El Código de Notariado fue emitido por el Congreso de la República el 30 de noviembre de 1946, sancionado el 10 de diciembre de 1946 y entró en vigencia el 1 de enero de 1947. En la época actual nos sigue rigiendo el decreto 314 del Congreso de la República de 1946. El artículo 110 establece: toda disposición que se emita para crear, suprimir o modificar los derechos y obligaciones de los notarios que contiene esta ley deberá hacerse como reforma expresa a la misma, a efecto que se conserve su unidad de contexto. Queda prohibida la creación, supresión o modificación de aquellos derechos y obligaciones por medio de circulares administrativas o acuerdos gubernativos. Definición de derecho notarial de Óscar Salas. El derecho notarial puede ser definido como el conjunto de doctrinas y normas jurídicas que regulan la organización del notariado, la función notarial y la teoría formal del instrumento público notarial.
Vamos a repetir eso porque es importante. El derecho notarial puede ser definido como el conjunto de doctrinas, normas jurídicas que regulan la organización del notario, la función notarial y la teoría formal del instrumento público notarial. Objeto. El objeto del derecho notarial es la creación del instrumento público. Para crear el instrumento público se debe tener conocimientos doctrinarios y jurídicos suficientes. Vamos a repetir eso. ¿Cuál es el objeto del derecho notarial? El objeto del derecho notarial es la creación del instrumento público. Para crear el instrumento público se debe tener conocimiento doctrinario y jurídico suficiente. Contenido. ¿Cuál es el contenido del derecho notarial? Es la actividad del notario y de las partes en la creación del instrumento público. Contenido. ¿Cuál es el contenido del derecho notarial? Es la actividad del notario y de las partes para la creación del instrumento público. El autor Óscar Salas va a enumerar las características, o nos ha enumerado las características como las principales del derecho notarial. La primera es que actúa dentro de la fase normal del derecho donde no existe litispendencia. La primera es que actúa dentro de la fase normal del derecho donde no existe litispendencia. La segunda es que confiere certeza y seguridad jurídica a los hechos y actos solemnizados en el instrumento público. La segunda es que confiere certeza y seguridad jurídica a los hechos y actos solemnizados en el instrumento público. Tercera, que aplica el derecho objetivo escrito condicionado a las declaraciones de voluntad y a las de ciertos hechos, de modo que se creen, concreten y robustezcan los derechos subjetivos. Tercera, que aplica el derecho objetivo escrito condicionado a las declaraciones de voluntad y a los hechos que de modo que se creen, concreten, robustezcan los derechos subjetivos. Cuarto, que es un derecho cuya naturaleza jurídica no puede encasillarse dentro del derecho público y el derecho privado. Se relaciona con el derecho público porque el notario es designado por el Estado, el cual le embiste de fe pública, pero es derecho privado ya que los asuntos que trata entre particulares son negocios privados. Entonces, cuarto, que es un derecho cuya naturaleza jurídica no puede encasillarse dentro del derecho público y el derecho privado, sino que es una mezcla de ambos, ya que se relaciona con el derecho público porque el notario es designado por el Estado, el cual le embiste de fe pública, pero se relaciona con el derecho privado, ya que los asuntos que trata son de particulares, o sea, parte del derecho privado. La naturaleza jurídica del derecho notarial. La base es que el derecho, por definición, tiene una función colectiva y sus facultades deben estar establecidas expresamente. Por lo tanto, la actuación del notario se enmarca dentro del derecho público, aunque la actuación de los particulares esté dentro del derecho privado, por lo que guarda relación con ambos. Esa es la naturaleza jurídica del derecho notarial, que es tanto privado como público. Principios propios del derecho notarial. Son 13 principios. De fe pública, de la forma, de autenticación, de inmediación, de rogación, de consentimiento, de unidad de acto, de protocolo, de seguridad jurídica, de publicidad, de unidad de contexto, de función integral y de imparcialidad. Vamos a leerlos nuevamente. Principios propios del derecho notarial. De fe pública, de la forma, de autenticación, de inmediación, de rogación, de consentimiento, de unidad de acto, de protocolo, de seguridad jurídica, de publicidad, de unidad de contexto, de función integral y de imparcialidad. Principio de fe pública. La fe pública es la presunción de la veracidad de los actos autorizados, en nuestro caso por un notario, los cuales tienen un respaldo total, salvo que prospere la impugnación por nulidad o falsedad. Los tipos de fe pública que existen, en nuestro caso pues estamos analizando la notarial, pero también existe la registral, administrativa, judicial y legislativa. ¿Qué tipos de fe pública existen? Notarial, registral, administrativa, judicial y legislativa. Principio de rogación. La intervención del notario siempre debe ser requerida. No puede actuar él mismo de oficio. Artículo 1 del Código de Notariado, el cual indica: el notario tiene fe pública para hacer constar y autorizar actos y contratos en que intervenga por disposición de la ley o a requerimiento de parte. Principio de forma. Es la adecuación del acto a la forma jurídica. En otras palabras, el derecho notarial perceptúa la forma en que debemos plasmar el instrumento público, el acto o negocio jurídico que estamos documentando. El Código Notariado, en el artículo 29, enumera todas las formalidades para la creación de un instrumento público o del instrumento público, indicando los elementos que dicho instrumento debe contener, dando la forma del mismo. Principio de autenticación. La forma de establecer que un hecho o acto ha sido comprobado y declarado por un notario es a través de la firma y sello del notario. En Guatemala es necesario que el notario tenga registrada su firma y sello en la Corte Suprema de Justicia.
Requisito indicado en el artículo 2 del Código de Notariado y es penado la utilización de un sello y firma no registrado previamente, artículo 77, numeral 5 del mismo cuerpo legal. Principio de inmediación. La función notarial demanda un contacto entre el notario y las partes y un acercamiento de ambos hacia el instrumento público. Eso lo dice Neri. El notario siempre debe ser o estar en contacto con las partes, con los hechos y actos que producen dando fe de ello. El notario, cual escribano, debe realizar la elaboración del documento, pero también debe recibir la voluntad y el consentimiento de las partes. Las firmas de las partes se deben colocar frente al notario. Principio de consentimiento. El consentimiento es un requisito esencial y debe estar libre de vicios. Si no hay consentimiento, no puede haber autorización notarial. La ratificación y aceptación, las cuales quedan confirmadas mediante la firma de los otorgantes, expresando así su consentimiento. Nota. Recordemos que los vicios del consentimiento del Código Civil, artículo 1257, enumera el error, el dolo, la violencia y la simulación. Entonces recordemos que en el principio de consentimiento dice que es un requisito esencial y debe estar libre de vicios. ¿Qué vicios? Debe estar libre de error, dolo, violencia y simulación. Principio de unidad de acto. El instrumento público debe ser creado en un solo acto, en una fecha determinada y en una hora. Se debe reunir a las partes otorgantes. No es legal que se reúna una o varias partes en un día u otras otro día. Todas las partes otorgantes deben estar reunidas en la misma fecha y hora para lograr cumplir con el principio de unidad de acto. La unidad de acto es meramente documental, ya que como, por ejemplo, en el testamento es necesaria la aceptación expresa final, pero esto está permitido por la ley. Principio de protocolo. El protocolo es donde se plasma las escrituras matrices u originales y es necesario para la función notarial debido a la perdurabilidad y seguridad en que quedan los instrumentos que el mismo contiene, así como la facilidad de obtener copias de ellos. El nombre del papel con que se elabora el protocolo es papel sellado especial para protocolos, el cual es distribuido por la Superintendencia de Administración Tributaria SAT solamente a notarios colegiados activos. La ventaja que reporta son las garantías son la garantía y seguridad jurídica por la fe pública probatoria que trasuntan en las escrituras matrizadas. Se debe pagar 50 quetzales en conceptos de apertura de protocolo, eso se paga en la tesorería del organismo judicial, y además pagar 500 quetzales por un lote de 50 hojas, lo cual nos da pues un precio de 10 quetzales la hoja y se entregan 5 hojas de más en concepto del 10% de comisión al que tiene derecho el notario conforme al reglamento de la ley. Principio de seguridad jurídica. Se presume que los actos autorizados por notarios son ciertos, entonces existe la certeza y por ende la seguridad jurídica. El Código Procesal Civil y Mercantil en su artículo 186 establece que los instrumentos autorizados por notario producen fe pública y hacen plena prueba, a menos que prospere recurso de nulidad o falsedad. Principio de publicidad. Los actos que autorizan notarios son públicos. Por medio de la autorización se hace pública la voluntad de las personas. El principio de publicidad tiene una excepción y se refiere a los actos de última voluntad, testamentos y donaciones por causa de muerte, ya que estos se mantienen en reserva mientras viva el otorgante, como lo regula el Código de Notariado en el artículo 75. Las escrituras matrices podrán consultarse por cualquier persona que tenga interés en presencia del notario, exceptuándose los testamentos y donaciones por causas de muerte. Mientras vivan los otorgantes, pues solo a ellos corresponde ese derecho. Principio de unidad de contexto. Este principio es conocido también como de especialidad, muy propio de Guatemala y está regulado por el artículo 110 del Código de Notariado. Este principio indica que cualquier disposición que permita crear, suprimir o modificar derechos y obligaciones de los notarios debe realizarse como modificaciones al Código de Notariado a efecto de conservar la unidad de contexto, razón por la cual el mismo ha recibido varias mejoras, pero no en todos los casos se ha respetado este principio. Función integral. Este principio trata sobre las funciones del notario, indicando que el notario no es responsable solamente de la elaboración del instrumento público, sino que existen funciones previas y funciones posteriores a la elaboración del mismo y el notario se ve obligado a realizar todas estas actividades, realizando de forma integral todas las funciones necesarias para la integridad del acto. Por ejemplo, si en una venta de un inmueble va a tener como funciones previas la verificación de la existencia del inmueble, la identidad de las partes, luego procede a la elaboración del documento y posteriormente debe realizar los pagos de los impuestos y avisos respectivos. Principio de imparcialidad. La imparcialidad es un deber del notario, encierra una actitud responsable y permanente hacia la función pública.
pues por encima de todo está obligado a velar porque exista una ponderación adecuada en su asesoramiento, de manera que siempre tienda a salvaguardar la fe pública, para la cual fue habilitado legalmente, y debe velar por los intereses y que se respete la voluntad de las partes a las que sirve como intermediario. Debe actuar con la imparcialidad con las partes que requieren su servicio, para la sociedad que espera eso del notario y para con el Estado que le ha delegado la fe pública. Fuente del derecho notarial. Eso es muy importante. En Guatemala la única fuente del derecho notarial es la ley. Vamos a repetir ese pedazo. En Guatemala la única fuente del derecho notarial es la ley. Las demás fuentes le sirven solamente para nutrirse. En Guatemala los notarios solo pueden hacer lo que la ley les permite, debido a la función pública que desempeñan, y no se puede argumentar la libertad de acción regulada en la Constitución de la República de que toda persona tiene derecho a hacer lo que la ley no le prohíbe. Por supuesto que estamos hablando en cuanto a sus funciones notariales, en sus funciones individuales, y el notario puede hacer lo que la ley no le prohíbe. Pero dentro del marco notarial, en cuanto a su actividad de ejercicio profesional notarial, solamente puede realizar lo que la ley le permite hacer. Relación del derecho notarial con otras ramas del derecho. Por ejemplo, el derecho notarial se relaciona con el derecho civil porque en el derecho civil encontramos los contratos, y esos son el contenido del instrumento público. En el derecho mercantil, con el derecho mercantil, porque regula los contratos con las sociedades mercantiles que son solemnes y deben constituirse o modificarse en una escritura pública, y actos como el protesto que solo pueden ser realizados en acta notarial. Derecho procesal civil, porque está formado por normas que dan requisitos formales, con la diferencia de que en el derecho civil existe la litis y en el derecho notarial no. Derecho administrativo, porque las responsabilidades del notario no es solo dar avisos, sino que a veces también es recaudador de impuestos que ha recibido de su cliente, por ejemplo, en el caso de una compraventa que recibe pues el valor del IVA. Derecho registral, la relación estriba en que todos los instrumentos que el notario autoriza, o al menos la mayoría, son entregados en definitiva a los distintos registros públicos para que sean operados. Sistemas notariales. Clasificaciones. Notariado de tipo latino. Recibe otros nombres como sistema de tipo francés o latino puro, de evaluación desarrollada y público. Notariado de tipo sajón. Recibe otros nombres como anglosajón, inglés subdesarrollado, de evolución frustrada y privada. Características del sistema notarial latino. Pertenece a un colegio profesional, en nuestro caso al Colegio de Abogados y Notarios. La responsabilidad del ejercicio profesional es personal. El ejercicio puede ser cerrado o abierto. Cerrado es el que tiene limitaciones como por ejemplo la cantidad de notarios y la circunscripción territorial en la que pueden ejercer. Abierto significa que no existe un número limitado ni una región en la cual los notarios puedan ejercer. Es incompatible con cargos públicos que lleven añeja jurisdicción. Así también para los funcionarios y empleados de los organismos ejecutivo y judicial de las municipalidades que dependen suelo del Estado o del municipio, y el presidente del organismo legislativo. Debe ser un profesional del derecho y debe mantener o tener en existencia un protocolo notarial. Funciones del sistema notarial latino. Desempeña una función pública, le da autenticidad a los hechos y actos ocurridos en su presencia, los cuales, según el Código Procesal Civil y Mercantil, artículo 186, producen fe y hacen plena prueba. Recibe e interpreta la voluntad de las partes, dándole forma legal al faccionar el instrumento público. Características del sistema notarial sajón. No orienta sobre la redacción del documento ni brinda asesoría alguna sobre la elaboración del mismo. Es necesaria una cultura general y algunos conocimientos legales, pero no es obligatorio tener tu título universitario. La autorización para su ejercicio es temporal, pudiendo renovarse la autorización. Se está obligado a presentar una fianza para garantizar la responsabilidad en el ejercicio. No existe colegio profesional, no se lleva protocolo. Principal función en el sistema sajón es la de autenticar las firmas en los documentos que le llevan ya preparado, y su actividad se limita a dar fe de la firma o firmas. El sistema sajón se utiliza en Estados Unidos, excepto Luisiana, en Canadá, excepto Quebec, Suecia, Noruega, Dinamarca e Inglaterra. Sistema de funcionarios judiciales o germánicos. Se le conoce también como sistema notario-juez, ya que los notarios son magistrados y están subordinados a los tribunales, dependen del Poder Judicial, la jurisdicción es cerrada y obligatoria, los instrumentos originales pertenecen al Estado y los conserva como actuaciones judiciales. En Guatemala está normada que a falta de notario, el juez de primera instancia puede caratular, artículo 6 del Código de Notariado, pero la condición es que no se encuentre notario hábil en la jurisdicción departamental, lo cual hoy por hoy no es aplicable, porque por la extensa cantidad de notarios que existe en el país,
Se encuentran suficientes notarios habilitados en todos los departamentos. Sistema de función administrativa o estatal, el sistema que se caracteriza por su dependencia del poder administrador. La función notarial es de directa relación entre el particular y el Estado. Las facultades están relegadas por ley. Los notarios son empleados públicos. Los instrumentos originales pertenecen al Estado. El notario ejerce en una dependencia del Ejecutivo y resulta siendo un notario o el notario o un funcionario de gobierno, y como empleado de este recibe un salario. En Guatemala, el único vestigio que tenemos del notario o funcionario público lo encontramos en el escribano de gobierno, que es un notario empleado por el Estado que ejerce a favor del Estado y no de particulares. Y con esto pues hemos terminado esta parte. Espero que les guste. Sígueme para poder motivarme a seguir subiendo videos. He tenido bastante tiempo que no lo he hecho, pero sí me motivó continuar porque había estado desconectado de mi canal, y cuando vi pues los likes, sí me motivó bastante. Dios los bendiga y seguimos en la próxima.